Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy les traemos una historia conmovedora que nos hará reflexionar sobre el valor de la gratitud y el amor hacia nuestros mayores. En el vídeo de hoy, conoceremos a Ángela, una anciana que, a pesar de la soledad, encuentra un amigo inesperado en Antonio. Su amistad no solo cambia la vida de Antonio, sino que también nos recuerda la importancia de estar presentes para aquellos que alguna vez cuidaron de nosotros. No se lo pierdan y quédense hasta el final para descubrir esta emocionante historia. Ángela tuvo una vida solitaria en los últimos años, pero no siempre fue así. Creció en Trento, una de las ciudades más ricas del norte de Italia. Su padre era un hombre de negocios y poseía numerosas propiedades. Los años pasaron y Ángela se casó con Julio, uno de los socios de su padre, de quien había estado enamorada desde joven. Tuvieron 3 hijos, Matías, Lorenzo y Cristina. Ángela y Julio tenían una relación excelente, se complementaban tan bien que todo fluía mejor en sus manos, aumentando aún más la herencia familiar. Los hijos tenían todo lo que querían y vivían llenos de lujos. Pero el tiempo pasó tan rápido que, cuando se dieron cuenta, la casa ya estaba vacía porque todos los hijos se habían casado. Los fines de semana se reunían para almorzar en familia. Era un momento de gran felicidad para Ángela y Julio, porque les encantaba ver a todos reunidos. Tenían un cariño enorme por los nietos y adoraban pasar tiempo jugando con ellos. Se vivieron buenos tiempos, pero no todos son rosas. Las cosas empezaron a desmoronarse después de la muerte de Julio, ya que los hijos comenzaron a gestionar los negocios de la familia sin mucha experiencia. Uno quería mandar más que el otro y comenzaron los conflictos entre ellos. Ya no se reunían los fines de semana y Ángela llevaba tiempo sin ver a los nietos. Siempre llamaba a sus hijos y les pedía que la visitaran. Acordaban ir, pero nunca aparecían. Cuando decía que iría a verlos, le decían que mejor lo dejaran para otro día porque siempre estaban muy ocupados. Con el tiempo, Ángela se fue quedando cada vez más sola y sus hijos se peleaban más entre sí. Varias propiedades y tierras que había heredado de sus padres fueron vendidas. Los negocios iban de mal en peor. Ángela quería estar al tanto de los negocios familiares, pero sus hijos la engañaban y le decían que todo iba bien y que no había necesidad de preocuparse. Sin embargo, no se pagaban los impuestos y se acumulaban varias deudas. El día amaneció soleado y Ángela se despertó animada. Era el día de su 85 cumpleaños. A pesar de su edad, tenía una energía juvenil y pronto empezó a preparar su propio pastel. Hizo comidas deliciosas y organizó toda la mesa. Se puso su ropa favorita y su labial que usaba solo en ocasiones especiales. Quedó ansiosa esperando a sus hijos y nietos, que no veía desde hacía tiempo, pero como era su cumpleaños, tenía esperanza de que la visitarían. Pasaron pocas horas y sonó el timbre. Ángela corrió a abrir la puerta y cuando lo hizo, su rostro se iluminó de alegría. Eran sus hijos y nietos. No podía creerlo, finalmente estaban allí. Entraron y se sirvieron sin ninguna ceremonia. Ángela apenas podía comer, estaba demasiado emocionada queriendo saber todo de todos, pero sus hijos no le prestaban la atención debida, distraídos con los celulares mientras comían. No parecían felices con el día de su madre. Comieron rápidamente y pronto se levantaron. «Mamá, toma tus cosas. Vamos a salir de aquí», dijo su hija. Ángela se quedó sorprendida y pensativa, pues no esperaba eso. «Pero, ¿a dónde iremos?», pensó. Seguramente, sus hijos la llevarían a algún lugar especial por su cumpleaños. Entraron al coche sin decir a dónde iban. Entendiendo que era parte de la sorpresa, Ángela decidió no hacer muchas preguntas. Algunas horas después, llegaron al destino. Cuando el coche se detuvo, miró por la ventana y vio a su derecha un restaurante renombrado. Ángela entonces bajó con una sonrisa radiante. Extasiada, caminó hacia la entrada del restaurante, pero antes de entrar, oyó a sus hijos llamándola al otro lado de la calle. «Mamá, ¿qué haces allí? Ven para acá, es aquí». Ángela entonces miró en dirección a su hijo. Cuando leyó lo que estaba escrito en la placa junto a él, no pudo creerlo. Quería que aquello fuera una broma.
¿Sería eso realmente lo que estaba pasando? Quedó en shock, sin reacción. Uno de los hijos fue entonces a su encuentro y la condujo por el brazo. Matías, ¿qué está pasando? ¿A qué vinimos aquí? Mamá, tu casa fue vendida. Necesitamos pagar algunas deudas o perderemos nuestras casas. ¿Quieres ver a tus hijos y nietos pobres? Estamos necesitando dinero. Aquí tendrás compañía. ¿Pero qué pasó con todo el dinero?, preguntó a sus hijos. Antes de que respondieran, una cuidadora del hogar de ancianos llegó para recibirla con entusiasmo. Doña Ángela, bienvenida. Voy a mostrarle nuestras instalaciones, ¿puede acompañarme? Mientras la cuidadora trataba de animarla mostrando todo el espacio y presentando a los ancianos por el camino, sus hijos fueron a firmar los documentos para dejarla allí. Algún tiempo después de ser acomodada en uno de los cuartos, los hijos y nietos entraron para despedirse. Con un abrazo insensible, le dijeron que no se preocupara, que estaría bien allí y que, siempre que pudieran, irían a verla. Ángela se quedó callada todo el tiempo. No dijo más ninguna palabra desde que llegó. La decepción fue tanta que no podía creerlo. Era como si hubiera recibido una puñalada en el pecho, de tan profunda que era el dolor que sentía. Estaba en estado de shock, sin reacción. Los hijos se fueron y ni siquiera recordaron su cumpleaños. Los recuerdos empezaron a surgir en la mente de Ángela, de lo buenos que eran los momentos vividos con los hijos cuando eran pequeños. Jamás imaginaría que fueran capaces de tanta crueldad. Todos los hijos tenían una gran casa y podrían haberla llevado a vivir con ellos. Un asistente, al separar la documentación de Ángela, notó que ese día era su cumpleaños. Después de notificar a uno de los cuidadores, improvisaron una pequeña fiesta sorpresa. A pesar de estar profundamente triste por lo ocurrido y de estar frente a personas desconocidas, Ángela recibió con agrado las felicitaciones y se sintió acogida por todos. Los fines de semana fueron pasando. Algunos ancianos eran visitados, pero otros, al igual que Ángela, no recibían visitas ni llamadas de sus familiares. Fueron olvidados, abandonados por sus seres queridos. 3 meses pasaron y llegó el Día de las Madres. Algunos voluntarios prepararon el lugar y empezaron a animar a todos los ancianos, bailando y jugando con ellos. Ángela observaba a cierta distancia. Estaba claro que solo intentaban lanzar un poco de luz en esa oscuridad. Tenía la esperanza de que sus hijos aparecieran, ya que todos los familiares fueron invitados para la celebración. Sin embargo, las horas pasaron y nadie apareció. Antonio, uno de los voluntarios, percibió la tristeza de Ángela y decidió acercarse. Intentó sacarle una sonrisa con un truco de magia, dándole una rosa, pero sin éxito. Ella respondió: «Gracias por intentar divertirme, pero ¿cómo podría yo estar feliz en este momento? Mira a nuestro alrededor, nos hemos convertido en huérfanos de nuestras propias familias. Nos han olvidado aquí. Nuestros familiares no vienen a visitarnos, ni siquiera en días como estos. ¿Quién querría vivir sus últimos años así?». Ante la mirada vacía de Ángela, el joven no supo qué responder. Fue llamado por otro voluntario y se fue. Al final de la fiesta, Antonio preguntó a una de las cuidadoras cuándo había llegado esa señora, ya que era la primera vez que la veía. Ángela fue traída hace 3 meses. Sigue afectada desde que llegó. Sus hijos la trajeron el día de su cumpleaños de 85 años y nunca más volvieron a verla, dijo la cuidadora. Conmovido por la historia de Ángela, Antonio comenzó a visitarla casi todos los fines de semana, aprovechando para hacer compañía a otros ancianos que tampoco recibían visitas. Poco a poco, fueron creando una hermosa amistad y compartiendo historias. Antonio tenía un gran cariño por Ángela y ella por él. Con el tiempo, Ángela le contó cómo sus hijos la habían abandonado y que, algún tiempo atrás, había perdido a su marido, con quien tenía una excelente relación, y desde entonces su vida había sido solitaria. Antonio también habló sobre él y su familia. Contó que trabajaba en una empresa de la ciudad y su esposa en una escuela, y que juntos formaban una hermosa familia. Después de mostrar una foto de su esposa con los hijos, Ángela le pidió a Antonio que los llevara allí, ya que le gustaría conocerlos.
Antonio dijo que no faltarían oportunidades y que, en cuanto fuera posible, sin duda los llevaría. Su día se volvía mejor cuando Antonio llegaba, y en las raras ocasiones en que no podía ir, se aseguraba de llamar a la casa de reposo para avisarle, pues sabía que, como de costumbre, ella siempre lo esperaba ansiosa. Era su único amigo, y lo consideraba parte de la familia. A pesar de tener otros ancianos con ella, no se sentía cómoda compartiendo su vida con ellos. Algunos ya no recordaban nada, no sabían quiénes eran ni de dónde venían, debido a la avanzada edad, y otros por haber desarrollado algún trastorno mental. Pero Ángela, a pesar de la edad, estaba completamente lúcida y le gustaba sumergirse en sus lecturas. Un día determinado, Antonio llegó para visitarla, pero esta vez no estaba solo, sus 2 hijos y su esposa lo acompañaban. Ángela se sintió muy feliz y animada por la visita. Finalmente pudo conocer a la familia de Antonio, de la cual él hablaba con tanto orgullo. Lo que la sorprendió fue el hijo menor de Antonio. Notó que tenía un problema en sus pies, pero decidió no comentar nada al respecto. Después de un tiempo de conversación, Antonio se despidió más temprano de Ángela y llevó a los niños a casa porque necesitaban descansar. Sin que Ángela lo supiera, Antonio consiguió el contacto de uno de sus hijos y lo llamó con el propósito de pedirles que la visitaran, ya que había pasado mucho tiempo y nunca volvieron a verla. «Hola. ¿Con quién hablo, por favor?», preguntó Antonio. «Aquí es Matías, mira, si es sobre el préstamo, ya le avisé a la secretaria que lo pagaremos el próximo mes». «Disculpe, señor Matías, no es sobre el préstamo, es sobre su madre». «¿Ella murió?». «No, gracias a Dios ella está bien. Llamé para saber si alguno de ustedes podría venir a visitarla. Ha pasado mucho tiempo y ella siente mucha falta de ustedes y de los nietos. Mire, vamos a ver si podemos encontrar tiempo, pero está complicado. Estoy resolviendo muchas cosas y he estado muy ocupado últimamente», respondió Matías. «Entiendo. Espero que puedan venir, eso la hará muy feliz». Pasaron los días y, lamentablemente, nadie apareció. Antonio continuó con sus visitas y consideraba a Ángela como su abuela. Se llevaban muy bien y le hubiera gustado conocerla antes. Un día, después de algunas conversaciones despreocupadas, Ángela le preguntó a Antonio cuál era su sueño. «Bueno, mi sueño es ver a mi hijo caminar. Desafortunadamente, no hemos podido continuar con su tratamiento, ya que es extremadamente caro y no tenemos los medios. ¿Por qué no me mencionaste esto antes? Yo puedo ayudarte». «¿En serio? ¿Pero cómo?», preguntó Antonio. «Hijo mío, tráeme un bolígrafo y un papel». Antonio entonces así lo hizo. Ángela anotó una dirección, le explicó algunos detalles y le entregó una llave. «Allí encontrarás un pequeño granero. Exactamente en este lugar que está escrito, encontrarás una caja que podrá ser abierta con esta llave. Haz buen uso de ella. Ve tras tu sueño y solo vuelve después de resolverlo». Antonio y Ángela entonces se despidieron. Al día siguiente, después del trabajo, Antonio fue a la dirección que Ángela había indicado en el papel. Encontró el granero y, después de buscar en el lugar, logró localizar la caja. Estaba toda polvorienta, aparentemente llevaba muchos años allí. Antonio levantó la caja con cierta dificultad, pues no esperaba que fuera tan pesada. Decidió abrirla junto con su esposa cuando llegara a casa. Al llegar, estaban curiosos por saber qué había dentro. Antonio entonces tomó la llave que había recibido de Ángela y abrió la caja. Había varias fotografías antiguas de la familia de Ángela, lo cual le pareció extraño. ¿De qué manera esto podría ayudar a su hijo?, pensó. Sin embargo, conforme retiraba las fotos de la caja, notó que había un fondo falso. Lo que vio allí lo dejó perplejo. No podían creerlo. Había varias joyas hermosas y barras de oro. Lloraron de emoción, pues ahora tenían una nueva esperanza de que su hijo pudiera caminar. Al día siguiente, ansiosos por iniciar el tratamiento que devolvería los movimientos de su hijo, se dirigieron a un renombrado hospital especializado, ya que con cada día que pasaba, el riesgo de que el problema se volviera irreversible aumentaba.
El valor recibido era suficiente para hacer todo el tratamiento de su hijo, y aún sobraría bastante. Entonces, al día siguiente, Antonio y su esposa Laura tuvieron la idea de comprar una casa para Ángela a pocos metros de la de ellos, para llevarla a vivir allí como forma de gratitud, estando más cerca para visitarla todos los días. Tan pronto como finalizaron la compra de la casa, se dirigieron de inmediato a la casa de reposo para hacer una gran sorpresa a Ángela y llevarla con ellos, pues sabían cuánto no le gustaba estar allí. Llegaron alrededor de las 17 horas y preguntaron por Ángela, pero ella no estaba en su habitación como de costumbre. Cuando encontró a uno de los cuidadores, preguntó por la señora, y lo que escuchó lo dejó sin suelo. No podía creerlo. Ángela había fallecido la noche anterior. Ni siquiera tuvieron la oportunidad de demostrarle su inmensa gratitud. Pasaron algunos días y Antonio seguía sintiendo un gran vacío. Esa señora había marcado su vida y la de su familia. Esperaba poder compartir con Ángela en un futuro próximo la felicidad de ver a su hijo caminar, pero lamentablemente, ella partió cuando nadie lo esperaba. Como forma de dejar registrada la gran bondad de Ángela y para homenajearla, Antonio decidió compartir su historia de manera anónima en un periódico local. La noticia se propagó por varias ciudades e incluso llegó a otros países, tal como está llegando a ti ahora. La historia llegó a los hijos de Ángela, quienes se sorprendieron al saber que su madre había dado a un desconocido la última cosa valiosa que quedaba de la herencia de la familia. Pero lo que no sabían era cuánto ese desconocido había hecho feliz a su madre en su último año de vida. Y como dice el viejo refrán, un padre cuida de 10 hijos, pero 10 hijos no cuidan de un padre. Sé siempre paciente con los ancianos. Al fin y al cabo, un día ellos fueron pacientes con el niño que tú fuiste. Que esta historia nos sirva de reflexión a todos. Di no al abandono. Gracias por acompañarnos. Déjanos saber, ¿qué opinas de esta historia? Escribe en los comentarios. Si te gustó, deja tu like y suscríbete a nuestro canal para más historias como esta.